sintetizarlo y hoy vamos a hablar, como dice esa diapositiva allí, de algunas cuestiones que tienen que ver con el duelo, pero después de todo, de lo que estamos hablando cuando hablamos de enfermedades crónicas y de chicos puestos en el límite de sus vidas, estamos hablando de procesos de duelo. Hablar de duelo hoy no significa solamente pensar en cuál es la conceptualización de la muerte que los chicos pueden tener de acuerdo a distintas edades, sino también explorar cuál es el trabajo del aparato psíquico para enfocar y para soportar los périodos objetales, cuál es el manejo de la angustia y cómo se hace en determinados momentos de la vida, cuál es la cualidad del dolor y cuál es el andamiaje defensivo que los chicos ponen en juego para evitar o para aplazar un saber que los pone al límite de un conocimiento en los límites de la vida. Y también cuál es la trama simbólica que pueden utilizar para soportar, tolerar y elaborar la pérdida del objeto. Así que vamos a hablar entonces de duelo. El duelo se relaciona sin duda con la idea de muerte. Yo creo que en el devenir de nuestra práctica, quizás entre el fin de la formación académica y en algún momento, todos los médicos, todos los que trabajamos en salud y con los sujetos que llamamos pacientes, nos empezamos a preguntar acerca de los procesos que acompañan, que están alrededor y que terminan en la muerte, ¿no? Esta cuestión en sí es la nada. Seguramente nos estamos preguntando por eso, nos preguntamos por la elaboración de la muerte, nos preguntamos también por nuestra propia muerte. Si uno considerase como médico, ¿no?, la muerte como el fin de los procesos vitales, por lo menos los procesos metabólicos que sostienen la vida, entonces uno podría pensar que ahí se acaba nuestra función y sin embargo nosotros sabemos que no es así. ¿Quiénes de ustedes son médicos? ¿Y los demás son psicólogos? Bueno, estamos empatados. Para comenzar la charla de hoy, entonces pensé en traer primero un par de viñetas clínicas que tienen que ver con los primeros años de mi carrera. En la primera, yo estaba haciendo una residencia de pediatría acá en este mismo hospital, estaba en segundo año, y recuerdo que cayó al consultorio, había una rotación por el consultorio externo, cayó una señora con un chico de unos 11 años que tenía un diagnóstico de convulsiones. El chico había, por supuesto, realizado varias consultas, lo habían visto en neurología, le habían hecho un electroencefalograma, habían hecho un diagnóstico de epilepsia y lo habían medicado con algún anticonvulsivo que se usaba entonces, probablemente fenobarbital. Sin embargo, el chico seguía presentando crisis aparentemente convulsionales. Se desvanecía y empezaba con, según lo que me describía lo que lo acompañaba, con crisis de tipo tónico. La realidad es que la descripción de la crisis a mí me llamaba la atención, ¿no? El desvanecimiento, la recuperación. Si yo miraba un poco más, lo que lo acompañaba, la persona que venía con él no parecía, la llamaba mamá, pero no parecía ser la madre, en realidad parecía la abuela y es lo que era la abuela. Me acuerdo que me trajo el trazado eléctrico y el trazado eléctrico solamente mostraba una disritmia, lo que no explicaba bien la crisis que él presentaba, ¿no? Se asemejaba mucho más a un gran mal. Se asemejaba, pero tampoco era típico. Daba muchas dudas, sin embargo estaba medicado. Los neurólogos habían aceptado que tenía una epilepsia. Explorando un poco más la historia, la abuela entonces me contó que durante el gobierno de facto, las fuerzas de represión de ese gobierno habían entrado a la casa de este chico cuando él tenía algo menos de 4 años
habían desaparecido los padres, los habían secuestrado y desde entonces no habían tenido más noticias de ellos. No se había, la abuela no sabía que había sido de ellos, el chico no se le había ofrecido ninguna explicación. Claro, hay que pensar esta doble situación, ¿no? Que acá en este caso es importante y seguramente después la vamos a retomar. Fíjense, no había cuerpos, no se sabía que eran de ellos, ya estábamos en un gobierno democrático, pero nadie le había podido decir a la abuela: estos son su hija o su hijo, no me acuerdo, su esposa, fallecidos, y el chico nadie le había dicho nada. Había empezado a llamar a mamá a la abuela y así estaba hasta que comenzó con esta crisis. Un poco jugado porque estaba nada más en segundo año de la residencia, ¿sí? Con ese ímpetu cuando uno hace cosas más jugadas, le retiré la medicación y traté de explicarle en algunos encuentros la desaparición de sus padres, ¿no? O sea, lo que quería decir que los hubieran secuestrado y cómo después de algunos, casi 2 años de democracia, la no aparición nos aseguraba que ellos estaban muertos. La realidad es que anduvo bien, ¿sí? Este chico sin medicación, casi en muy poco tiempo, yo lo pude seguir solamente 4 meses, no volvió a tener convulsiones, no volvió a tener crisis que eran bastante frecuentes. Eso le pasó al chico y a mí me pasó que unos meses después comencé mi primera formación como analista, ¿no? O sea, en realidad a mí me demostró lo que estaba viendo ahí, que la pediatría que yo estaba aprendiendo no me iba a poder explicar todo lo que yo veía. El segundo caso fue un poquito más tarde, ¿sí? Una señora que yo iba a llamar Mariana. Sí, María tenía una señora que vino al consultorio que yo tenía con un bebé chiquito, de meses, pocos, que no paraba de llorar. La madre no lo podía sacar de sus brazos, ¿sí? Lo tenía que tener siempre encima y así todo, estaba siempre tenso, se frecuente, no dormía solo. Dormía con la madre en la cama, ¿sí? Y así todo seguía despertándose y llorando. La madre era una empresaria, no sabía qué hacer con esto, estaba bastante desorientada, muy cansada y se había empezado a generar una situación de malestar en la casa bastante importante. El padre, que tenía sus propias características, le gritaba al bebé enojado. La madre, que sabía taekwondo, atacaba al padre le defendía con lo que taekwondo. No lo lastimaba mucho, ¿sí? Solamente lo trataba. De nuevo, cuando traté de hacer la historia de esta familia, lo que vi era bastante interesante. El padre de Mariana, había muerto cuando ella era un bebé muy chiquito. Ella tenía un solo recuerdo. Me decía: mi papá me adoraba. Era un bebé muy chiquito, ¿no? Pero me tenía siempre en brazos. Un día me puso en la cuna y se murió. No sé más. Armar una estrategia con Mariana requirió tener varias entrevistas, varias semanas, en donde esta historia se fue como aclarando y donde fuimos armando unas estrategias que nos ayudaran como a manejar lo que estaba pasando con este bebé. La realidad es que durante algunas semanas la cosa parecía casi mágica. El chico empezó a dormir mucho más, se pudo poner en su cama. Ella no lo podía dejar, seguía teniendo siempre en brazos, era lo que le pasaba, pero ya no lo sentía como tan gravoso. Pero empezó a pasar algo, digamos, a manejarse una cierta situación transferencial en el consultorio que no era adecuada para un consultorio pediátrico, no se podía manejar. Así que después de armar una cierta estrategia, le hice una derivación que ella aceptó con mala gana. Fue, al tiempo
poquito tiempo todo lo que se había logrado se colapsó y la situación volvió a ser muy parecida a la anterior y Mariana abandonó el consultorio. ¿Sí? Ya después casi no la volví a ver. En realidad sí la volví a ver cuando este bebé ya era un chico de unos 7-8 años y tenía como un compromiso ticoso importante, ciertas dificultades de socialización en la escuela y estaba como muy abocado a un determinado deporte que hacía muy bien. También fue un encuentro así único y lo volví a ver cuando este chico ya de más de 20 años de edad había armado una vida y tenía así como un rasgo obsesivo bastante fuerte y una enfermedad picosa que estaba como un poco más controlada. Yo traigo estos dos casos porque en los dos hay algunas cosas que son interesantes y que hacen a nuestro tema de hoy, ¿no? Y en los dos hay una pérdida de un familiar fundamental en una etapa muy temprana, donde están en juego todos los procesos de estructuración psíquica. Y en los dos casos se puede suponer que la elaboración del duelo fue pobre o nula. El chico no sabía lo que había pasado a sus padres, el otro era un bebé muy chiquito. En uno de los casos, uno ve efectos sobre el chico mismo, ¿no? Una especie de trastorno somatomorfo, lo podemos llamar. Una pseudoepilepsia. En el otro, lo que se ve es que algo le pasaría a esta madre en donde cierta disociación en ella se había hecho como estructural, pero es interesante ver que los efectos se transmitían a una segunda generación, ¿sí? Que tenía un trastorno en sus ritmos de tensión y relajación, en sus ritmos del sueño, o como lo quieran llamar, o un trastorno de vincularidad, era el bebé. Esto operaba casi como lo que Piero Arañé en algún libro describe como telescopage. Digo casi, no sé si algunos de ustedes sí leyeron a Arañé, sin duda. ¿No? El telescopage tiene que ver con cierta patología en una generación que da manifestaciones en una tercera generación. Y esto no es exactamente eso, porque en realidad está hablando de la muerte, pero me gusta pensarlo así porque en realidad es un duelo como puente entre una muerte y un bebé con alteraciones bien manifiestas. Lo que yo quería sacar de estos casos, lo que tengo intención de después ir trabajando con ustedes, es cuál es el trabajo psíquico extra que una pérdida temprana, así en las primeras y primerísimas etapas de la infancia, el trabajo que una pérdida temprana ocasiona, ¿no? O sea, cómo uno va a poder ver algunas decisiones que al principio pueden ser funcionales, pero que si no tienen un trabajo adecuado se transforman en decisiones estructurales. Como a veces podemos encontrar cierto tipo de fantasías que son como fantasías de destino, como si existiera algo que se perdió y que hubiera podido transformar la realidad del mundo de ese paciente en algo mejor, o identificaciones patológicas que no se pueden elaborar por falta de objeto. O las marcas que deja esta situación en la personalidad, o los efectos que provoca una pérdida tan temprana en el entorno de la familia y que tienden como un objeto que sería algo así como atenuar el dolor de la pérdida, ¿no? Algo como lo que debe haber intentado esta señora, esta abuela, más allá de su duelo, y que en realidad es en sí una especie de falsa ilusión que no solamente puede alterar finalmente al paciente en duelo, sino ser transmitido después en forma de decisiones o otras situaciones más críticas en distintas generaciones. Vamos a ver si tengo alguna diapositiva. La verdad es que junté unas diapositivas de otros lados. Este es un filósofo actual. ¿Sí? Está en Filosofía Verde y Zapatos de Goma, ¿no? Lástima nacer y no salir con vida. Me parece que esta es lo que nos atañe a todos.
nos preocupa, nos hace pensar. Y esta, en cambio, es una frase de una autora que les recomiendo, Susan Sontag. Esta señora escribió un montón de cosas muy buenas, pero este es un párrafo de un libro que se llama La enfermedad y sus metáforas. ¿Sí? Y lo que nos recuerda Sontag, que sí, ella misma se murió de cáncer, es que en algún momento, si la enfermedad, y sin duda la muerte, nos va a tocar a todos. Y que todos preferimos estar de otro lado. Y también quería marcar con esto, antes de empezar a hablar específicamente de situaciones de duelo, cuál es la posición, porque cuando vamos a estar hablando de duelo hoy, yo pensé que, bueno, ¿de cuál duelo vamos a estar hablando? ¿Sí? ¿Del duelo que hace un padre frente a su hijo que se está muriendo? ¿O la situación del duelo del propio chico que está afectado de una enfermedad terminal, como nosotros vemos tantos acá en el hospital? Vamos a estar hablando del duelo que atraviesa un chico que pierde un familiar, como estos casos que yo les relataba ahora, ¿sí? Sobre todo en una etapa fundamental de su vida. ¿Quieren copiarlo? Si quieren, después se los voy a pasar. Son solamente... No van a encontrar, creo yo, pero no me acuerdo muy bien cuál les puse, pero no creo que encuentren una línea así en estructura que después puedan evocarlo como si fuera un texto, ¿sí? Se los paso con todo gusto y después hacen lo que quieran. Claro, todas son situaciones de duelo. En realidad yo no lo diferencio en la charla de ahora, la charla que estamos teniendo, porque la realidad es que los procesos de duelo y los recursos que los chicos van teniendo de acuerdo a las etapas que van atravesando y que vamos a tratar como de delimitar un poquito, son más o menos parecidos. Los fenómenos son más específicos. Algo de eso, sí, el chico que está muriendo, los padres que pierden uno, el chico que perdió un objeto amado importante, vamos a tratar de ir delimitándolo a medida que vayamos conversando. Si pudiéramos conversar sería mejor, ¿sí? La verdad es que yo no tenía pensado dar nada parecido a una clase, sino charlar de experiencias. Si ustedes tienen algo que quieren traer de algún paciente de ustedes, una experiencia, eso está muy bien. Bueno, te estaba contando esto, sí, entonces la posición del hijo, esto es importante porque nos va a hablar tanto de lo que pasa con los padres que pierden uno como los padres que han perdido un hijo y tienen, por ejemplo, uno de sus hermanos todavía vivo. Y esto que dice acá es eso, sí, que el hijo, en el imaginario de los padres, es el lugar del ideal, ¿no? Uno se proyecta y tiene es como un bastión narcisístico. ¿Sí? Es lo que nosotros esperamos que nos represente y que nos continúe. La verdad es que, ¿cuántos tienen hijos? ¿Nadie tiene un hijo? Bueno, cuando tengan, se van a dar cuenta que uno se pone como medio loco. Es como si uno se imagina que si él vive, yo voy a vivir con él aunque yo me muera. La trascendencia. Sabemos que estamos locos con eso, ¿sí? Pero como tantas otras cosas, ¿no? Sobre todo las madres. El hijo es todo proyecto. Esta es una frase que tranquilamente dice Olanier de nuevo, ¿no? Y la frase de la muerte marca un corte abrupto en estas ilusiones. Así lo decía por lo menos Clint Eastwood, ¿sí? Cuando vieron Los Imperdonables, chicos, se están perdiendo. Sí. 3 vaqueros retirados que van a asesinar a un par de personas porque ese es su trabajo. Uno está Richard Harris, está Clint Eastwood, está Morgan Freeman, ¿sí? Y entonces este vaquero duro, este asesino, cuando el kid que está abajo está como muy alterado, muy angustiado porque mató a su primer hombre, le dice, sí, es algo duro, le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener, ¿sí? Eso es lo que pasa, ¿sí? Nos quitan un hijo, nos quitan todo lo que tenemos, todo lo que podríamos tener. Definamos un poco duelo de una manera sencilla. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen una idea de ese proceso de caracterización, pero acá dice que es un proceso interpsíquico que es constitutivo de la pérdida de un objeto amado y que el sujeto se logra desprender progresivamente. Media pata, ¿no?
de las ligaduras libidinales que lo están atando ese objeto. ¿Sí? Esto es importante, lo voy a repetir. Logra, esto es, perdón, duelo en un individuo ya constituido, ¿sí? Logra desprenderse progresivamente de las ligaduras libidinales que lo atan a dicho objeto. Se caracteriza por sentimientos de tristeza y desinterés en el mundo externo. Para que les interese un poco más de psicoanálisis, que es un poco de lo que estamos hablando, el sujeto hace algo muy importante. Va retirando catexias libidinales del objeto externo para volcarlas a su yo, hacia una hipercatexia del objeto interno. ¿Sí? Hay que pensar lo nuevo, que en los chicos en edades tempranas, este objeto interno tiene una función muy especial todavía, porque todavía está en plena proceso de diferenciación cuando está. Y entonces la pregunta de si un chico puede hacer un duelo o no, es una pregunta bastante fundamental. Como manera digamos, de referencia, ahí puse las etapas de duelo normal. Ustedes la saben, o sea, lo primero que uno hace frente a la noticia de su próxima muerte es declarar que no va a ser así. Después se puede poner agresivo, muchas veces con nosotros, con los médicos y los psicólogos que se acercan, pero también con todos los demás, con los que no tienen lo que a uno le pasa, fundamentalmente, con los que no tienen el cáncer o la enfermedad familiar. Después hay un periodo de depresión en donde a veces también hay como una negociación, ¿no? Cuando uno dice, bueno, está bien, me pasa esto, pero por ahí, si yo hago algo duro, capaz que los conocimientos de la ciencia de acá, los 20 años que me quedan, hacen que la vida del hombre dure 40 años, entonces yo ya voy a llegar como a los 110, y ahí tengo una oportunidad más, hasta que hay una aceptación, no caen todas las cosas mágicas y locas que uno elabora y dice, bueno, está bien, esta es la situación, es esa situación. O sea, es decir, bueno, está bien, es a mí, está bien, es lo que va a pasar. ¿Sí? No se llega siempre a eso. Es ideal. Dice ahí que el duelo es de forma particular, que es individual, que es de cada persona, para cada sujeto. Eso es importante acordárselo. Y acá les puse un par de diapos para recordarles cuál es la evolución de un duelo patológico, que es el que está marcado por sentimientos de culpa exacerbado, o que está marcado por una ambivalencia profunda, y uno puede observar un sujeto que se siente más culpable, que piensa que se presenta enfermedad, un tipo que tiene negación de la situación, que empieza a ser como, en el caso de, estamos hablando ahora, ¿no?, del enfermo mismo, ¿no?, que empieza a ser como más hipocondríacas, identificaciones a la enfermedad, sensación de estar como influido, parasitado por el muerto. Frente a todo esto, ¿qué pasa en los chicos? ¿Sí? Esta es como una descripción paradigmática porque la ejercicio Spitz hizo sobre la depresión analítica, pero muchos autores con más o menos modificaciones, Freud mismo, Bowlby, ¿sí?, coinciden con esto, ¿no? Y ahí tienen las etapas de la depresión analítica. La irritabilidad, el llanto, ¿sí?, esta cuestión indiferenciada de decidir con cualquier persona en los primeros días o meses de vida, de experiencia. Ustedes saben que la depresión analítica requiere, ¿sí?, una experiencia previa con el objeto. ¿Sí? Si no, es otro fenómeno que pasa. ¿Sí? Entonces, primera experiencia, el retiro del objeto y un primer mes en donde hay irritabilidad, llanto, agresividad, después un mes en donde el chico se pone más rechazante, en donde tiene como más movimientos de autoestimulación, pero además de eso, trastorno del sueño, trastorno de alimentación, se ve un momento de enfermedades intercurrentes y luego, más adelante, un aletargamiento y de no mediar ninguna medida eficaz, la muerte, que ocurriría de acuerdo a la descripción de Spitz ahí, cuando el tercer y el sexto mes de poder. No sé si hablarles esto ahora mismo. Ya, la que liquidemos el que tenemos. Rápidamente, sí, acá lo que tienen es más o menos cuáles son las etapas elaborativas de acuerdo al momento evolutivo de los chicos. De 0 a 18 meses
Esto es interesante sobre todo para saber qué es lo que puede hacer uno en situaciones de pérdida, ¿no? Es un chico que todavía no estableció demasiadas categorías de separación, entonces está en pleno proceso. Lo que se ve más es la insatisfacción de necesidades biológicas, que se miran la incubación. Cuando uno se dispone a acompañar a un chico aquí, lo que tiene que hacer es sobre todo asegurarse de que sus necesidades básicas estén atendidas, ¿no? Contacto, la voz, el acompañamiento. Luego, entre el año y medio y los 3 años, el chico digamos, que no tuvo situación de duelo hasta esa edad, ya tuvo la experiencia de la introyección del objeto externo. Ya empezó como a armarse a sí mismo. Entonces, a partir de ahí, la pérdida del objeto lo que lleva es la ansiedad de separación o el abandono. Es muy importante acompañarlo. Si el chico está en alguna enfermedad grave, habrá que instruir a los padres, si no, habrá que encargarse que los chicos estén bien acompañados. Hacia el tercer año en adelante ocurre esta encrucijada que llamamos la edípica, ¿sí? Y las fantasías con las que el chico le da sentido a las cosas que pasan lo llevan también, en el caso de una situación de duelo, a temer el daño corporal, el daño y la mutilación. Del 6º al 10º año están las operaciones de concretización. Lo que hace el chico en situaciones de riesgo es proyectar sobre objetos externos la figura amenazante. Entonces, esto lo puede proyectar sobre no sé, figuras que haya visto en películas, en dibujos, en sus propios juegos, y su temor sigue siendo el mismo que el anterior. O sea, la concretización tiene que ver con armar al enemigo, luego el daño y la mutación corporal es lo que sigue alarmando. Y a partir de la adolescencia, cuando la capacidad de abstracción es más creciente, el duelo se va pareciendo un poco más al que se ve en un adulto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que como la adolescencia todavía es un periodo de crisis, el duelo acaba de atravesar también por armados imaginarios distintos que tienen que ver con el cuerpo, con el aspecto corporal, con los cambios corporales, mucho más que con la muerte en sí. En esta otra, yo les quise poner 2 o 3 diferencias entre el duelo en el adulto y la depresión analítica como modelo del duelo del chico. Entonces, el duelo para un adulto implica la pérdida de un objeto que ya está simbolizado. Mientras que fíjense, si el niño es muy pequeño, la pérdida del objeto es la pérdida de una función real de sostén. O sea, un adulto perderá a alguien que ama y que podrá idealizar. Un chico pierde a quien le da la teta, pierde a quien lo cambia, pierde a quien le contiene el cuerpo. Por lo tanto, el adulto, el adolescente más grande, tiene posibilidad de la recomposición vincular y una reasignación lineal, mientras que la depresión analítica no tiene función psíquica para el futuro, porque la función psíquica en sí es la madre. Esto es lo que estoy diciendo. El sujeto adulto está constituido y es suficiente para la elaboración necesaria, mientras que la depresión analítica, la incapacidad elaborativa no le permite enfrentar la pérdida, no de la manera deseable. Retomemos por acá. Si uno revisa la literatura general, ¿sí? y ve qué es lo que piensan distintos autores en cuanto a la capacidad de elaborar un duelo o qué es lo que pasa durante un duelo en el periodo de la infancia, lo que podríamos llamar la escuela norteamericana, los principales autores norteamericanos proponen que la pérdida objetal es una pérdida accidental. O sea, están pensando en un individuo en desarrollo, un desarrollo independiente, en donde de repente, por alguna cuestión, tienen una pérdida objetal. Entonces, para cualquiera que esté de acuerdo con esta escuela, la pregunta será, bueno, pero entonces, ¿a qué edad se puede soportar esta pérdida? Después del Edipo, en la adolescencia, ¿cuándo el individuo es capaz de soportar una pérdida? Porque si la pérdida es accidental, entonces significa
que donde caiga va a provocar un efecto que tendrá o no posibilidades de elaboración de acuerdo a la modulación lograda. Mientras que los autores más europeos, la escuela francesa e inglesa, piensan que la pérdida es estructural. O sea, lo que están diciendo es que, en realidad, la pérdida arma y es parte del armado de la estructura psíquica. Y como es parte de ese armado, eso nos da la posibilidad de que en cualquier etapa y de maneras distintas, o casi en cualquier etapa, haya una elaboración posible de la pérdida. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Igual lo vamos a aclarar ahora. ¿Cuándo? Entonces sería la pregunta para esta última escuela, ¿no? ¿Cuándo un chico puede entonces tener una estructura suficiente que le permita elaborar las pérdidas? Parece que lo que habilita de alguna manera y sostiene la elaboración de un duelo es la instalación de las categorías de presencia y ausencia. La categoría de presencia y ausencia es lo que inscribe la constancia objetal, ¿sí? Es lo que marca y empuja la introyección del objeto. A ver, si dos referencias a Freud. En su proyecto de psicología, que por ahí leyeron, es sumamente interesante, a mí me encanta, aunque a él no le encantaba nada, pero cuando uno lee neurociencias ese proyecto encuentra un montón de paralelos, ¿no? Pero ahí donde él habla de la satisfacción, la evidencia primaria de satisfacción, él nos dice una cosa, nos dice que rápidamente, así que el chico en principio es como que está inerme, que lanza un llanto, que el llanto es como un llamado, no sé, como si fuera el hiperespacio, sin objeto, y que alguien lo recoge y atiende una necesidad, básicamente, ¿no? Entonces, frente a una expresión de necesidad, el ambiente, y creo que debe ser una suya más con los lugares en donde Freud habla del ambiente en sí, como constitutivo, acude a sostener al chico y arma entonces el sostén. Y esta experiencia se repite tantas veces hasta que el chico puede ser capaz de evocar por sí solo esa presencia y entonces, desde su imaginación, empezar a crear su propio sostén. Esto se inicia como al principio, pero no es que ocurre inmediatamente. Es todo un desarrollo. De hecho, en otro apartado, Freud nos habla de este juego del carretel, del Forga, ¿sí? En donde lo que él observa ahora es su sobrino de año y medio y cómo el chiquito, en presencia de la madre, me refiero a que era como una madre viva, ¿sí? Después se le murió, se acuerdan, a los 5 años, pero una madre viva, él elabora la ausencia de la madre a través de un juego en el que arrojaba un carretel con una expresión, forma, es decir, allá, ¿sí? Y después lo hacía traer y exclamaba como que está. Entonces, en ese juego de presencia y ausencia se va elaborando la pérdida, pero se va elaborando la pérdida, me refiero a que lo que se logra es la capacidad de representación, ¿entiendes? Entonces, pero para que la categoría de ausencia y presencia se instale, son necesarias dos cosas. Primero, que el chico en su momento haya sido adecuadamente sostenido y divinizado. Y segundo, que el objeto desaparezca en forma temporaria. Es esto, ¿no? Es la capacidad de representación la que permite superar la angustia frente al desvalimiento. ¿Y qué es entonces la categoría de presencia y ausencia? Así nos describe Deleuze, ¿sí? En cuanto a epistemología de la categoría de presencia, es entonces lo que tiene que ver con la sustancia. Es el punto de existencia, es el aquí y el ahora. Es algo que tiene que ver con el origen y con la línea temporal, y la ausencia es la no sustancia, la no existencia, al final de la degeneración de la presencia, es lo incontemporáneo. En cuanto a categoría, la presencia es la vida, el origen pleno, el sentido originario, lo cognoscible y cognoscible,
el sentido, el sujeto mismo. Y la ausencia es la muerte, el origen perdido, el sinsentido, lo no dicho, lo otro al mismo, o sea, lo no sujeto. ¿Por qué es importante el logro de la categoría de presencia y ausencia? Porque esto es lo que nos va a dar lugar a la prueba de realidad. La prueba de realidad que requiere estas dos condiciones de las que hablábamos antes. Y la prueba de realidad es la que desata entonces el proceso de duelo. ¿Qué dice? La prueba de realidad es lo que elabora lo externo y lo interno, lo que de alguna manera nos ayuda a modificar, ¿sí?, el mundo de nuestros deseos y de nuestras proyecciones. Los mecanismos que se ponen en juego en un chico cuando empieza el proceso del duelo son estos que están acá, que no necesariamente se tienen que dar en este orden, pero ni se tienen que dar todos, pero que son los que vamos a ver en chicos en situación de duelo. La disociación afectiva, las identificaciones, la desmentida, la renegación y la escisión. De estos mecanismos, la renegación va a jugar como un papel muy especial. A la cuestión que estamos planteando, que es qué pierde el chico y cómo lo elabora, Lacan le da una vuelta interesante que yo se las quería nombrar acá. Lacan piensa que la cuestión es quién he sido yo para el muerto. Y como los poetas muchas veces se nos adelantan mucho, ¿sí?, en las concepciones, acá les traje un párrafo de Luigi Pirandello. Este párrafo está en un artículo que se llama Diálogo con la Madre Muerta, y ustedes, si quieren, lo pueden ver en la película Caos. ¿Vieron la película Caos? No, está bien, es de los años 80. En la película Caos, hacia el final, un actor que es Luigi Pirandello, está representado, se encuentra en su casa con su madre ya muerta, tiene el lugar un diálogo, y fíjense lo que le dice. La madre le dice que le pide que lo recuerde como lo está viendo, ¿no? Es como si estuviera hablando con una alucinación. Está ahí sentada, son los dos ancianos, son de la misma edad, y la madre le está diciendo por qué se murió, y dice, recuérdame así. Cuando él se pone como a llorar, y él dice, sí, yo te recuerdo viva, no lloro por eso. Por supuesto que pienso en ti, te veo tal como eres ahora, te imaginaré siempre así, viva, sentada en tu butaca. Pero lloro por otra cosa, lloro porque tú ya no puedes pensar en mí. Cuando te sentabas aquí me decías, si piensa en mí desde lejos, entonces estoy vivo para ella. Y esto me reconfortaba. Ahora que estás muerta y ya no piensas en mí, ya no estoy vivo para ti y no lo estaré nunca más. No era psicoanalista, así que esto no. Como no sincronizar las cuestiones, me pierdo un poco en lo que estaba diciendo. Pero bueno, no importa, sí, lo retomamos desde algún lado. Estábamos hablando de la prueba de realidad, sí, y la pregunta que viene ahora es la pregunta que yo les hacía al principio. Uno sabe que el adulto hace esa operación de la que hablábamos. Retira las ligaduras libidinales, hiperlibidiniza el objeto interno, ¿sí? Hiperinvista. El chico, ¿sí?, que por lo que estamos viendo está haciendo la introyección del objeto, está empezando su individuación. ¿Podrá hacer el mismo proceso frente a la pérdida del objeto externo? ¿Podrá retirar las ligaduras, investir su objeto interno que es tan especial y desinvestirlo después? Algunos piensan que sí, ¿se entiende? ¿Sí? Algunos piensan que sí, algunos piensan que no. En este lugar, Marilú Pelento, que ojalá la hayan leído, era una colega que falleció el año pasado, excelente. Sí.
nos trae la importancia que tiene en la elaboración del duelo para el chico el mecanismo y el proceso de renegación. Ustedes saben que a través del proceso de renegación lo que el chico hace es desmentir absolutamente la realidad y negar la muerte. No es una simple negación, ¿sí? Es el desconocimiento. Esto no pasó. No escucho de lo que me están hablando, no me acuerdo de nada de eso. Y lo que decía Marilú, en un artículo muy bonito que tiene en la Revista Uruguaya del 88, es que a través de ese proceso de renegación, lo que se y este concepto lo retoma, no está todavía, lo recomiendo, porque con generosidad Alejandra Loretti es una psiquiatra que también fue del hospital, que presentó en la Asociación Psicoanalítica una monografía excelente sobre duelo. Yo la pude leer porque eso llega a través de otra colega, pero todavía no está publicada. Cuando esté, se lo recomiendo, ¿sí? Ella rescata también lo mismo. Marilu decía que a través de la renegación lo que se obtiene es lo que ella llamaba una moratoria benéfica. O sea, se obtiene el tiempo necesario para que el chico vaya ganando la conciencia gradual de la desaparición del objeto. En lugar de irrumpir esta desaparición y provocar una alteración en la desestructuración o una pérdida de las categorías logradas, ¿no? Me refiero a las categorías libidinales básicas, ¿no? El cuerpo libidinal, la categoría de presencia y ausencia, la categoría de imposible, ¿no? O sea, lo que va constituyendo como sujeto, en lugar de destruirse, esta moratoria libidinal va como dándole tiempo de elaboración. Y entonces, después de que el chico tuvo suficiente tiempo de elaboración, es que, voy a apurarme un poquito, es que vuelven a aparecer entonces para el chico la pregunta y la conciencia, ¿no? O sea, los chicos vuelven, después de esto, vuelven a preguntarse. ¿Cómo? Y esas preguntas son preguntas interesantes, ¿no? Son preguntas de relación, son preguntas de localización, son preguntas negativas, ¿no? ¿Por qué no puedo mirar la tele alto? ¿Por qué no puedes jugar conmigo? ¿Por qué no puedo entrar al cuarto de mi hermanita, que no está más? ¿Sí? No, o sea, uno lo que encuentra ahí es que los chicos están haciendo por lo menos dos procesos. Uno, la caída de la represión y la aceptación finalmente de la pérdida del objeto. Y la otra, están explorando su relación con los familiares, con la familia que lo sostiene, ¿no? Una pregunta interesante es quién es y cómo se transmite la información de la pérdida. No me refiero a de qué manera hacerlo, ¿no? Sino quiénes son los encargados de presentarle la pérdida objetal al chico. Nosotros, los adultos, la vemos solos y aparte hay instituciones, ¿no? Nos dan certificado de defunción, nos dan, tenemos ritos, un velatorio, ¿sí? Tenemos los dolientes que nos saludan. A los chicos se los dan los adultos que están alrededor, ¿sí? Pongamos la muerte de un padre, se lo da la madre, los abuelos, igual, la muerte de un hijo se lo dan a los padres. Y no es lo mismo, porque lo que hay que considerar es que esos adultos que están encargados, ¿sí?, de transmitirle la pérdida al chico y aparte de sostenerlo, están atravesados por su propio duelo. Y su propio duelo va a crear efectos, distintos efectos, ¿sí?, muy diversos. O sea, primero puede ser que sean incapaces de sostener por la propia depresión, o puede ser que empiecen con comportamientos maníacos, ¿sí?, como para silenciar, para renegar ellos mismos de la pérdida. Entonces el chico se ve como impulsado a un movimiento que no entiende, ¿sí? A él mismo puede ser empujado a la manía o una depresión larvada. O lo pueden victimizar y entonces lo ponen como en contacto con los efectos de los beneficios secundarios o puede ser que si es un padre que se murió, el otro quede como un rival invencible, pues el rival está muerto, entonces la mirada del adulto se levanta del chico y al mismo tiempo se le pide una mirada que uno puede dar, ¿no? O sea, son muy desorganizadores de los procesos y el duelo de los adultos lo que hace sobre los chicos es eso, es limitar los procesos, es detenerlos. A veces la sobreprotección misma lo que impide es el despliegue de las pulsiones más hostiles.
Entonces, esta pregunta es una pregunta que cuando recibimos a un chico en duelo nos tenemos que hacer. ¿Quién es él o los sujetos que están experimentando la pérdida? ¿Es el chico que traen? Ustedes capaz que han tenido esta experiencia, esos chicos que lo traen al consultorio porque, para ustedes no, yo por ahí sí. Porque perdió el padre, entonces necesitan un analista hombre que le haga sustituto, que en sí es una manera de negar la pérdida. Sí, bueno, no está este hombre, acá tenés otro padre. Cuando hablo de que la familia tiene que atravesar este proceso de dolor y necesita asegurar la estabilidad psíquica, no estoy hablando de un abstracto, estoy hablando... No importa, esto ya está. Estoy hablando de que el chico va a presentar síntomas, ¿sí? Que la familia tiene que ser capaz de hacer y de cumplir con funciones muy puntuales. Estos síntomas, un chico irritable, enojado, inquieto, o un chico con trastorno de alimentación, de sueño, que con todo el fin necesita un adulto estable que lo pueda acompañar, que pueda tolerar sus regresiones, que pueda tolerar algunas articulaciones, que pueda sostenerlo y limitarlo en las expresiones de desorden, que pueda acompañarlo en las dificultades de aprendizaje o en las dificultades de concentración, o que pueda ordenarlo frente al aislamiento o las peleas. Estaba diciéndoles que el chico, después del periodo de renegación, después de esa moratoria benéfica, y hay que tener mucho cuidado en diferenciar cuando la renegación es una moratoria benéfica o cuando la renegación es un proceso que, por las características especiales que observamos o por su persistencia, lo que hace es impedir la posterior elaboración y enquistar el duelo en una etapa como congelada. Pero si no es así y el chico sale, las preguntas que él está haciendo, las que yo les estaba hablando, son las que nos van a dar los indicios de su mejora, ¿sí? Su mejoría. Después de todo, un chico que está preguntando por las relaciones, por las nuevas relaciones, es porque además está pudiendo elaborar de alguna manera nuevos juicios de existencia. Si nos acercamos así al fin del duelo, Winnicott lo definió de una manera muy interesante. Winnicott decía que es el momento, el chico lo que puede es sintetizar, juntar y diferenciar la ausencia, la muerte y la amnesia. ¿Cómo? Ausencia, muerte y amnesia, esas tres categorías. Ahora, ¿cuándo percibís que se quita el duelo? ¿Pasa cuánto tiempo? No podría contestarte eso, porque ¿de quién estamos hablando? ¿Ves? ¿Y cómo está la familia? O sea, eso no es una categoría única. Tipo, no puede ser una prueba, tengo que mirar cómo está pasando el duelo adulto, está acompañando. Quitado el duelo, sí o sí se va a terapia. ¿Perdón? Quitado el duelo, sí o sí necesita terapia. Enquistado tenés que saber por qué se enquistó, ¿no? O sea, si lo que está pasando ahí es que el adulto no está pudiendo sostener al chico, el que necesita ayuda es el adulto. Y el chico va a ser beneficiado desde ahí, salvo que haya pasado mucho tiempo, ¿no? Porque por ahí, fíjate vos en el caso que yo traía al principio, la madre con las dificultades vinculares, puede ponerle ven, tratamiento. Y después, si una madre que... No, por ejemplo, una chiquita que perdió, no sé, 9 años, pierde a su mejor amiga de toda su vida. Sí. Y después nunca se pregunta sobre eso. O sea, nunca preguntas cómo lo elaboras. Por eso te digo, como que lo relaciona ese episodio vivido como que enquista el duelo. Si jamás vuelve a hablar del tema. Yo lo que haría ahí sería... Digamos, primero tengo que preguntar quién hace la demanda, ¿no? La demanda es del colegio, de los padres, hay algo más, o sea, ¿quién trajo a ese paciente? No, pasó en un ámbito familiar. ¿Entendés? Lo que te estoy contando es un ámbito familiar donde pierde a su prima de 9 años. Sí. Y ella jamás habla de lo que pasó. La pierde después que se cae, la prima se golpea, fallece. Y jamás vuelve a hablar de ese tema. Creo que habría que explorarlo, ¿no? A ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa cuando uno anuncia esa pérdida, ¿sí? Si cambia de tema, si se angustia, si se deprime, si realmente lo desconoce. En realidad no sé. Si sigue su vida habitual sin hablar del tema,
podemos hablar de que se enquista el bebé. ¿Cuánto tiempo había pasado de esa pérdida? 10 años. ¿10 años? Sí. Bueno. Sin hablar del tema, 10 años sin hablar del tema, estás diciendo que lo perdió a las 9 y estamos a las 19. Bueno, ¿es lo único que le pasa? Sí. ¿Seguro? Sí. Ah, bueno. Es muy compleja la pregunta, no lo sé, tendríamos que ver a esa paciente. Sin duda a esa paciente algo le pasa, ¿no? Porque si no puede hablar de nada, o sea, no puede hablar, se angustia, se acongoja. Bueno, por alguna razón le está pasando eso. Ahora, ¿qué le pasó? Si ella tenía como una identificación especular, si se sintió en riesgo, si alguna cuestión que tenía que ver con sus pulsiones más hostiles por envidia, o sea... Esta pregunta más. Lo que hablas de hiperlipidemización, ¿es también la catexia? Estoy hablando, sí, en realidad de hiperinvestimiento. Eso sería la manera de lo que mismo, más o menos la misma palabra. Muy rápidamente, porque nos quedan pocos minutos, yo les quería hablar un poco acerca de cómo uno informa sesiones de diario. Estoy hablando casi de cualquiera, ¿no? O sea, uno tiene un paciente que lo que más nos interesa en realidad es un paciente que está enfermo y que se va a morir. Uno que hace, le dice al chico, no le dice. Esas preguntas son preguntas que nos están cuestionando en realidad a nosotros mismos. Hay digamos, un punto de partida que es esto. Si el paciente es un adulto, y bueno, desde lo legal hay que informárselo porque estamos constantemente informados, hacer una historia, etc. Y aparte sabemos que desde lo psíquico es el primer paso en la elaboración de la enfermedad. Pero hay que tener en cuenta que informar es un proceso, sobre todo con chicos. Entonces, pasa a veces que cuando uno trabaja con otras áreas, por ejemplo, en la interdisciplina con cuidados paliativos o con áreas, digamos, más clínicas, de repente alguien viene con el imperativo de la verdad al paciente muriente. Y esto no es así. La aceptación requiere un proceso. Yo no puedo invadir a un paciente diciendo, bueno, te quería decir que además te vas a morir. O como un chico acá, te van a amputar el pie mañana. En realidad, uno lo que tiene que ver bien es cuánto quiere saber ese paciente en ese momento. Por supuesto que hay, a ver si tengo acá, hay bastante evidencia, y acá les traje algunos trabajos, este es uno del 74, ¿no? Que dice que los chicos que quieren recordar lo saben. Es un buen siguiente. Spinetta es un tipo que no es flaco, es un tipo que tiene muchos trabajos sobre pacientes murientes. Acá hay otro mucho más viejo, de un Journal of Genetic Psychology del 67, que dicen que los sentimientos de temor de los chicos están relacionados a la conducta misteriosa de los adultos. Este del 78 dice que el acercamiento abierto al niño muriente por parte de sus padres no aumenta la ansiedad, sino que la disminuye. Son párrafos que extraje estos artículos, ¿no? Las citas se las puedo dar. La respuesta normal y sensible de su hijo disminuye en el miedo inmediato que a este le provoca la muerte, 78. Los efectos benéficos de hablar con niños de una muerte inminente fueron largamente corroborados por los autores y acá está esta lista. Toda esta lista del 93, Hayden y otros del 2000, Spinetta, JJ del 81, y un seguimiento que muestra que todos esos padres, 449, 147, eligieron hablar con sus hijos cuando se mostraron inquietos, ¿no? Esto es de 2004, fíjense, no 300, 147. Y que de los 258 que optaron por no hablar de la muerte, 69 lamentaron haberlo hecho, pero no 250, 69. Eso quiere decir que hay unos 190 que no hablaron y que no lo lamentaron. Entonces uno puede preguntarse qué pasó. Por supuesto que no es lo mismo, es una muerte en agudo, un accidente, y una muerte, digamos, casi inminente, rápida, que una enfermedad crónica. Pero a mí me ha tocado asistir durante un periodo largo a pacientes en emociones murientes que llegaron a la muerte y yo lo presencié después de un año o más, muy tranquilos, dando evidencia de que sabían lo que estaba pasando, pero que no quisieron
mencionarlo, ¿sí? Que lo mencionaron de otra manera. A veces en esos lugares, en esos momentos, lo que es peligroso o lo que no es deseable es que el chico esté entrando en silencio por sostener a los padres, ¿no? Entonces uno ve un chico que está como sumido en soledad, porque no solamente está haciendo su propia muerte, sino que además tiene que sostener a sus padres angustiados. Eso no es deseable. Pero no siempre las cosas se dan como los libros dicen que tendrían que darse. Yo creo que si uno lee bien los libros, entonces sí se dan como tendrían que darse, con tiempo y cuando se puede. Hay una película, no sé si está basada en hechos reales, la decisión más difícil, que se llama Cameron Díaz. No sé. Intento no mirar ninguna de esas películas, ¿no? Como yo estoy hablando de hace 30 años y sí, igual sí se ve como que es la nena que está sosteniendo más a la madre, que no puede soltarla. Dale, contanos porque va a ser interesante. Claro, es como tiene cáncer, creo, sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Leucemia. Desde muy chiquilla y deciden tener otra hija para sacarle, bueno, no sé los tecnicismos, como de la médula, creo, o del cordón, algo que la pueda ayudar a... Crean genéticamente una segunda hija para eso intentar salvar a la que tenía leucemia. Stem cells, como para tratar de ver si puede hacer un trasplante, para cultivar bueno, médula ósea y esas cosas. Igual más allá de todo eso, plantea un problema ético importante. Sí, terminas detestando a la madre. Yo por lo menos. Claro. Pero más allá de eso, como que la nena intenta sostenerse por sostener a la madre. La nena como que lo tiene mucho más elaborado. Como que... Ahora en un minuto, si nos quedamos 5 minutos más, capaz que llegamos a un tema de eso, porque yo a donde quería llegar para terminar, esto es interesante, fíjense, esto es un estudio que en realidad, no sé si es en 2005, está basado en otro más viejo, que muestra lo mismo, ¿sí? Que los padres que han perdido un chico tienen un riesgo casi 2 veces, 1,5 veces, casi 2, más importante de una hospitalización psiquiátrica y también de enfermedades comunes. Bueno, ya esto. La muerte de un niño encierra gran tristeza para profesionales de la salud. Ahora estamos hablando de los médicos, ¿no? Muchos de ellos fallan al querer internarse un informe como este, que es un informe, como ustedes ven ahí, del National Institute of Medicine de Washington, de 2005. El informe no es otra, la consideración, esta consideración. Si hablamos de esta forma por circunstancias, hablamos de circunstancias humanamente. Y les quiero hablar para terminar, lo que les decía, si de una situación especial, ¿no? Fíjense, sensación de derrota del 80% de los pacientes y su familia, un estudio viejo, este era de fines de los 70, no puse la cita. 86% de los pacientes con enfermedad terminal no podían cargar ni dignamente proyectos, ¿no? Estamos hablando de situaciones de duelo anticipado. Se me borró... ahí está. Duelo anticipado. Hay como una doble posición, ¿no? Yo leí trabajos más recientes en donde algunos autores, algunos americanos sobre todo, intentan explicarnos que el duelo anticipado es como un proceso beneficioso en donde la familia va elaborando la pérdida y entonces no se llega tan de golpe a la pérdida del objeto, etcétera, etcétera. A mí me parece muy raro sostener eso, ¿no? Porque ¿cómo hace uno para ir descatectizando, o sea, tirando ligaduras de afecto sobre el niño muriente y que esté con eso no le pase nada, porque así yo voy a estar un poco más tranquilo cuando termine? Es cierto que cuando uno tiene la experiencia de pacientes murientes, en cantidad, empieza a observar que en algunos países se producen algunos fenómenos especiales, ¿no? Y entonces acá, con esta forma de semáforo, yo dije que después de la comunicación de diagnóstico grave, la familia muchas veces se enfoca, pueden pasar varias cosas, ¿no? Algunos se deprimen, es un proceso bastante común, otras niegan, y yo he escuchado muchas veces algunos colegas de acá de que dicen, no, pero la madre dijo nadie dijo nada, y se lo dijeron claramente. Lo que pasa es que verdaderamente la negación es la negación, no es un invento. Van y no entendieron nada, y no es que son tontos, es que no entendieron, es que lo negaron. Son tan vivos como cualquiera de nosotros,
en un proceso de tristeza máxima. Pero otras hacen una cosa muy especial, acentúan los cuidados médicos existenciales, se transforman en asistentes médicos, incluso en jefes médicos, ¿no? Y esto provoca como un desinterés emocional por el chico, ya no lo ven más, ellos lo ven como paciente. Esto es una situación realmente frecuente. Este ciclo sería como un ciclo vicioso, el chico está deprimido, hay aumento de intercurrencias, hay mayor desvío de atención familiar, ¿no? Hay unos deprimidos con fiebre, internaciones por complicaciones del tratamiento, y cada vez que se interna con una complicación, porque ustedes deben saber, un chico muy deprimido que tiene fiebre es todo un tema clínico importante, hay que internarlo, medicarlo, hacer procedimientos, y la familia está cada vez más técnica. ¿Qué pasa frente a estos padres? ¿Qué pasa con los médicos tratantes? Tres posiciones, ¿sí? La más común es el rechazo a la antipatía, por eso está en el centro, y los médicos no nos podemos explicar por qué nos caen tan mal, porque no hay, los clínicos no alcanzamos a ver y entender qué nos pasa. Pero también nos puede dar como una compasión, una infinita por el chico al que habíamos abandonado, o una especie de solidaridad con este estilo técnico del amor, ¿no? O sea, una especie de comprensión. Sí, son padres bárbaros y tienen el remonte del hematocrito mejor que cualquiera de nosotros. A este abandono por la familia y los médicos, a la dupla, madre-niño o al niño, se asocia muchas veces un adulto que está atado al abandono identificado con la depresión. La situación de duelo anticipado, este abandono lineal del paciente muriente, provoca la inclusión del individuo en un aspecto de un territorio imaginario en la categoría de muerto. O sea, un paciente vivo que en nuestra manera de verlo ya está muerto. Eso borra su dimensión de persona. De esta manera no, estoy hablando de los padres, ¿no? O sea, el duelo anticipado no es de los médicos, el duelo anticipado tiene que ser de las figuras que te sustentan, o sea, de los padres. Pero nosotros los médicos nos llevan a una cosificación del paciente, no tiene nadie más que lo represente. Un chico en situación de desvalimiento, sin sostén, sin representación viva. Quería mencionárselos, no sé si traje más, a ver. Quería mencionárselos porque la detección de estas situaciones y la comprensión de lo que se está pasando puede darnos la posibilidad de acciones preventivas. Las acciones preventivas deberían incluir el cuerpo médico tratante, deberían rescatar el figura de un médico de cabecera que sea el que lleva y trae la información y la unifica, y sobre todo de darle atención a los padres que están peleando contra su ansiedad y su angustia, cosificando a su hijo y operando una renegación sobre ellos mismos. Y finalmente, para cerrar, una frase de Albert Einstein que está bastante buena. Para los que no tenemos otra creencia que la atómica, pensarse como casi molecularmente parte del universo puede ser no solo de consuelo. Nada más. ¿Preguntas? Llegamos al final del curso. Muchas gracias.